nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Padre Celestial, le damos gracias por su gran amor y su gran misericordia, sabiendo, Señor, que todo lo sabe usted y todo lo ve, y nada pasa sin que usted no lo permita, a una aflicción más difícil en nuestras vidas. Ahora que empezamos esta meditación en este día, no lo podemos hacer sin invitar su presencia y la presencia de su Espíritu Santo, pidiendo que mi monja y que solamente sea un instrumento en sus manos para poder compartir lo que usted me ha dado a saber a todos los hermanos de donde quiera que nos escuchen. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Como dijo la hermana Brenda, yo soy adventista del séptimo día desde hace 20 años aproximadamente. Y bueno, el Señor me ha dado ese conocimiento de cómo el mundo cura en los hospitales y los doctores y los cirujanos, y me está mostrando cómo el cirujano y el doctor de doctores, que es Dios, nos quiere curar. Y hoy en este día vamos a compartir una serie muy importante. Solamente vamos a utilizar la palabra de Dios y el escrito de profecía y algunas experiencias de esta servidora que hemos obtenido por el camino. Quisiera empezar, hermanos, con la palabra de Dios en el libro de Oseas 4:6. Oseas 4:6 nos dice el Señor: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Aquí miramos, hermanos, un Dios que está amonestando a su pueblo. Y lo está amonestando porque dice, porque el pueblo fue destruido. ¿Por qué fue destruido? Por falta de conocimiento. El Señor, hermanos, nos ha dejado tanto conocimiento. De hecho, el tiempo que tenemos aquí en la tierra, nunca vamos a poder terminar de examinar con una exactitud la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Luz no nos hace falta, pero nos hace falta el conocimiento de la luz que tenemos. Y el Señor nos está diciendo que por esa razón el Señor nos está amonestando. En el libro de Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, nos da una invitación: amado. Miren cómo habla, con ese amor, con esa simpatía. Amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. El Señor es el deseo que tengamos nosotros salud. Y la salud viene en dos partes: en la salud espiritual y en la salud física. Recordemos que cuando Jesús estaba en la tierra, Él lo que trataba de traer eran los dos. Había tanta enfermedad en el tiempo de Jesús que el escrito de profecía nos dice que Él pasó más tiempo curando que predicando. ¿Por qué? Por medio de las sanaciones que el Señor hacía, Él estaba quebrando prejuicios. Había tanto prejuicio en ese tiempo, especialmente cuando decían que Él era el Hijo de Dios. Y
se estaba profetizando que el Hijo de Dios estaba en la tierra y había mucha gente que más bien le creía a los fariseos a lo que estaban mirando. Por medio de ese toque sanador que el Señor le daba a los leprosos, a los enfermos, a los niños que estaban lastimados, el Señor se estaba ganando la confianza de ellos y ellos querían seguir a Jesús. Y entonces vemos que el Señor está haciendo lo mismo en el tiempo que estamos viviendo. En la serie que hicimos anteriormente, en la obra médico-misionera, enfatizamos con la palabra del Señor de que una manera de quebrar prejuicios es por medio de la sanación, por medio de cuidar de los enfermos. Vamos a mirar, hermanos, que aún el pueblo de Dios se ha olvidado del método curativo de Dios. Hemos sido como cuando el pueblo hebreo estaba en Egipto y seguía las costumbres del mundo o las costumbres de Egipto. Hermanos, nosotros hemos aceptado el sábado, hemos aceptado los mandamientos del Señor, hemos aceptado aún ser vegetarianos, pero algo que todavía no hemos aceptado es que la manera que el Señor quiere curar a su pueblo es muy diferente como el pueblo de Dios está curando. Nos estamos curando con el sistema de los hospitales. Nos estamos curando la enfermedad con los doctores, así como cualquier persona común. Y el Señor quiere mostrarnos hoy en esta tarde lo que Él piensa de esa clase de tratamiento para curar a su pueblo. Hay una cita en el Ministerio Médico, en la página 182, y la cita habla tocante los doctores. El doctor que es autosuficiente, dice la hermana White, asesinato. Y fíjense cómo ella enfatiza la palabra asesinato doble vez. ¿Qué es lo que piensa el Señor por medio del espíritu de profecía tocante los doctores? Les llama que están haciendo un asesinato. Hermanos, si nosotros comprendiéramos el peso de simplemente esa frase, asesinato, nosotros cambiaríamos nuestra manera de querer curarnos a nosotros y a nuestros amados. Sigue la cita. Se pueden conseguir muchos médicos que dejaron de ser estudiantes cuando recibieron sus diplomas, que se inflan y sienten que saben todo lo que hay que saber y creen que no es esencial conocer lo que no saben. Pero los médicos que queremos no son de esta clase. Cuando un médico acepta su cargo como facultativo, cuanto más genuina y práctica sea la experiencia que tenga, más completamente sentiría su carencia de conocimiento. Aquí nos está diciendo que cuando una persona se prepara para ser médico, que termina sus estudios, se siente como que ya lo sabe todo, cuando en sí apenas está empezando el conocimiento y debe de seguir estudiando y debe seguir aprendiendo cómo curar la enfermedad. La cita sigue diciendo, si es autosuficiente, le da artículos referentes a las enfermedades y cómo tratarlas, póngale cuidado, sin la ayuda de los medios naturales. Una persona que es doctor y quiere curar con droga, se ha olvidado que hay un método de curar que es por el medio de los 8 remedios naturales y eso no se está llevando a cabo. Por eso dice que ese doctor que no usa los medios naturales o los 8 remedios es un doctor autosuficiente. Y díganme ustedes, hermanos, una persona que es autosuficiente, ¿está dependiendo de Dios? No. Esa persona que es autosuficiente está dependiendo en su conocimiento, en su habilidad,
y es lo que nos dice la cita, aceptará declaraciones y las incluirá en su práctica sin un profundo escondimiento, sin estudio concienzudo, sin ceñir toda la teoría y simplemente se convertirá en un trabajador mecánico, ya que conoce tan poco, estará listo a experimentar con la vida de los seres humanos y a sacrificar no poco de ellos. Esto es asesinato. Aquí se vuelve a repetir la hermana White. Ya van 4 veces que ella usa esta palabra. Está diciendo que un doctor, cuando termina sus estudios y se separa de Dios, o solamente depende de su conocimiento de Él y se aparta del método curativo de Dios, podríamos decir, esa persona lo que va a hacer en vez de sanar, va a sacrificar a muchos seres humanos, y dice ella, a no pocos de ellos, humanos en cantidad. Yo no sé, hermanos, si ustedes alguna ocasión han mirado tocante las medicinas que usted está tomando o que su ser querido está tomando. Ustedes, hermanos, debemos de saber lo que estamos poniéndole a nuestro cuerpo. Simplemente cuando una persona va a la farmacia y lleva una prescripción del doctor, antes de que le den la medicina, ¿qué es lo que hacen primero? Le dan unos documentos con puros efectos secundarios que esa pastilla tiene. Y después usted tiene que firmar que usted está aceptando que recibió este conocimiento y después, entonces, le dan su medicamento. Hermanos, el otro día estaban 2 cirujanos platicando y yo alcancé a escuchar la conversación porque era una conversación casual y decían que no se daban abasto con los tratamientos de cirugía para trasplantes de riñones. Por lo general, trasplante de riñón toma de 6 a 8 horas con un solo paciente. Por esa razón, solamente se puede hacer máximo 2 al día por la cantidad de horas que lleva. Y en esta conversación, un cirujano un poquito, se puede decir, burlesco, porque no era una conversación solemne, le decía al otro que cómo les estaban exigiendo que hicieran más cirugías, pero que les hacían falta órganos. Tenían pacientes en cantidad en lista de espera, pero no podían sacarlos de la lista de espera por la razón de que les hacía falta órganos o donativos. Y cuando terminó la conversación, yo me saqué al urologist, al cirujano de urología, y le dije, estaba escuchando la conversación de ustedes, te puedo preguntar, en tu opinión de cirujano, ¿cuál es la razón principal de por qué la persona tiene que tener trasplante de riñones? ¿Cuál sería la principal razón? Y él me dijo, la alta presión y la diabetes. Esos 2 elementos, esas 2 clases de pacientes son los más altos en la lista. Si usted tiene alta presión, si usted tiene diabetes y está tomando medicamento, esos medicamentos tarde o temprano tendrán unos efectos y el efecto de esos medicamentos que usted está tomando le van a dañar los riñones. Por esa razón, cuando un paciente toma el medicamento, tiene que regresar al doctor cada 6 meses o cada año, según la circunstancia, y lo primero que le hacen es hacer exámenes de sangre, porque constantemente le están chequeando la creatina. La creatina es un análisis de sangre que le va comunicando el nivel o cómo están los riñones. Pero llega un tiempo, hermanos, donde el riñón se daña. Y cuando el riñón se daña,
la persona tiene que entrar en diálisis para poderle lavar, para poderle limpiar la sangre. Esto es muy triste, hermanos. Yo en lo particular, en el hospital que trabajo, es un hospital privado y solamente personas que tienen aseguranza pueden ir a ese lugar. Sin embargo, recientemente, en un año y medio, hemos aceptado un contrato con un hospital que se llama Yakima Memorial Hospital, que está fuera dentro de Washington, pero como a 4 horas de donde yo vivo. Y ese contrato es que si una persona de ese hospital necesita tratamiento de urgencia o un tratamiento elevado que el hospital de ellos, que es muy pequeño, no puede aportar, tenemos un contrato que nosotros recibimos al paciente, pero ellos, el hospital de ese lugar, nos paga a nosotros de bill. Por esta razón, hemos mirado en el año y medio un incremento del número de pacientes hispanos. Y cuando empezó a pasar eso, me acuerdo que en una ocasión uno de los cirujanos estaba agregando un paciente de emergencia para un trasplante de riñón, ya que cuando una persona muere en un accidente de carro o muere en cualquier accidente, automáticamente dentro de 24 horas tenemos para poder, si es donador de órganos, para poder aportar los órganos, sea el páncreas, sea el riñón, sean los ojos, sea el corazón. Y tiene que ser dentro de 24 horas que se le saque a la persona que falleció, que fue donador, a la persona que lo va a recibir, que va a ser el recipiente. Y eso pasa rápidamente, y cuando eso pasa, se mueven las cosas muy rápido. Y en esta ocasión me estaba dando el cirujano la información de un paciente que íbamos a agregar, que no es nada nuevo, pero me sorprendió porque por primera vez miré un nombre de una persona hispana. Y eso me dolió bastante. Y le dije, ay, qué lástima que ya mi gente está entrando en este sistema. Y me dice el cirujano, ¿por qué dices eso? Le digo, porque hemos entrado a este país y la dieta americana se está aportando en mi cultura y eso está trayendo las mismas enfermedades que tal vez en nuestros países no miramos. Pero es cierto, hermanos, el estilo de vida que hemos adaptado aquí en este país o en nuestra vida es la única razón por qué estamos enfermos, sea de cáncer, sea de diabetes, sea de alta presión, por lo que comemos, por lo que estamos ingiriendo, comido o bebido, es la única razón que nos está trayendo la enfermedad. Y en vez de buscar a Dios, en vez de pedirle perdón, en vez de cambiar nuestros hábitos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos yendo a un doctor que el Señor, por medio del espíritu de profecía, le está diciendo asesinato, asesinato. Eso, hermanos, es muy interesante. Por eso en esta tarde quise empezar con el versículo donde dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Nosotros cuando no tenemos el conocimiento, estamos enfermos y lo que todo el mundo hace es ir al doctor o ir al hospital, porque es la manera que hemos sido acostumbrados. Y el Señor dice, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Y es lo que el Espíritu de Profecía nos está dando a saber. Siguiendo en la página 182 que estábamos leyendo, continúa diciendo la hermana White, él no hizo su labor con mala intención. ¿Qué labor? Asesinato, asesinato. El doctor, no es intención matar a las personas. Ahora, cuando decimos asesinato, no se refiere que lo va a matar en ese momento, sino que el sistema o los medicamentos o la manera de curar, tarde o temprano, va a traer la muerte prematura. A eso se refiere. Dice ella, no tenía propósitos malignos, pero
se sacrificaron vidas a causa de su ignorancia. ¿Por qué, hermanos? Este doctor, que según está para ayudar a la humanidad, debe de informarse y de saber que hay una manera de curar a la persona sin hacerle daño. Por eso la hermana White enfatiza que por medio de la ignorancia del doctor se sacrificaron vidas, aunque no lo hizo al propósito, porque fue un estudiante superficial, porque no tenía esa práctica que hiciera de él un hombre responsable para confiarle vidas humanas. Hermanos, tener la vida de una persona en sus manos es algo solemne. Por eso en el tiempo de la hermana White, cuando estaba el doctor Kellogg, yo no sé si ustedes han leído que el doctor Kellogg era reconocido mucho. ¿Por qué? Porque sus tratamientos eran por medio de hidroterapia, era por medio de tratamientos naturales y en casos muy severos llevaba una cirugía, pero había tratado todo lo demás y la hermana White dice que se le mostró a ella que Dios estaba dirigiendo la mano de él. Por eso sus cirugías eran exitosas, lo hacía de una manera consagrada. Pero ahora, hermanos, no es el caso. De hecho, donde trabaja esta servidora tenemos 34 quirófanos y tenemos aproximadamente de 60 a 75 cirugías al día. Al día, hermanos. Cada mañana a las 7:20 de la mañana, y tiene que ser puntual, cada quirófano tiene que tener un paciente. Y no puede ser tarde. Si usted está 5 o 10 minutos tarde, está contando y eso está costando dinero en el cuarto del quirófano. Pero algo que los cirujanos siempre hacen es que cuando usted pasa por los pasillos de los quirófanos, en cada quirófano se oye la música, pareciera una discoteca. Un cuarto de quirófano tiene una clase de música, el otro cuarto tiene otra clase de música, y usted entra a ese cuarto del quirófano y esa música está altísima, porque un cirujano nunca le va a trabajar a silencio. Un cirujano nunca le va a trabajar sin que la música esté retumbando. Es la manera que ellos se concentran. Miramos que con el doctor Kellogg, dice la hermana White, que la mano de Dios dirigía su mano en el tratamiento. Ahora, hermanos, ese no es el caso. El caso es muy diferente. Estamos teniendo personas, doctores, cirujanos, donde dice que se le han confiado las vidas de las personas, pero en vez de ayudarlas, se están sacrificando esas vidas. Y escrito está en la cita que les estoy leyendo. Dice ella, se requiere una educación y una dedicación muy cuidadosa para llevar la carga de un médico que desea cumplir cabalmente su labor. Hermanos, esa clase de doctores es lo que el Señor requiere, es lo que el Señor necesita. En la misma cita, Ministerio Médico, página 182, todo médico que ha recibido una educación cabal será muy modesto en sus pretensiones. No se atreverá a correr riesgo alguno experimentando con la vida humana. Hermanos, cosas serias. Ese doctor nunca va a hacer un experimento en un cuerpo, porque ese cuerpo, hermanos, le pertenece a un ser humano, y ese humano le pertenece ¿a quién? A Dios. Él murió, que mandó a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Ese cuerpo, hermanos, es sagrado porque le pertenece al Señor. Por eso dice que no se atreverá a correr riesgo alguno experimentando con la vida humana. Y algo que hemos mencionado en el pasado
es que muchas personas vienen a un doctor o a un cirujano, en el caso del trabajo que yo hago, y dicen, oh, el doctor fulano de tal, él tiene tantos estudios, tiene tantos años de experiencia, se específicamente en esta clase de tratamientos, de cirugía, de diagnósticos, y la persona se confía por el historial o la experiencia o el estudio de ese cirujano. Pero ¿saben lo que pasa? Que para que un cirujano tenga que ser cirujano, tiene que ser primeramente un estudiante. Y ese estudiante primeramente tiene que trabajar y experimentar con quién, con vidas humanas. Y ahí pasan muchas cosas. El paciente viene y piensa que la cirugía se lo va a hacer el doctor o el cirujano que está en su documento. Pero lo que el paciente no sabe, que cuando entra al quirófano, el que está haciendo la cirugía es el estudiante. Es lo que dice la hermana White, no se atreverá a correr riesgos algunos experimentando con la vida humana, por temor a serle culpable de asesinato, y que esto se escribirá contra él en el libro de los cielos. Hermanos, traer una persona, experimentar con la persona, esto es matar a una persona, es lo que ella nos está diciendo. Y uno de los mandamientos es no matarás. Y eso quedará escrito en el libro de los cielos. De hecho, mi hermano, pienso que el Señor me tiene trabajando en ese ramo de trabajo, porque yo veo lo que tal vez ustedes nunca van a ver. Y es mi deber compartir, porque pienso que el Señor por ese propósito me ha puesto allí. Y les doy ejemplos y solamente lo hago para la honra y la gloria del Señor y con mucha delicadeza. Hace poco tiempo teníamos a una persona que estaba estudiando para ser cirujano, y el paciente en una cirugía de varón muy simple, bastante simple, se le cortó una venita y esa venita estaba conectada al corazón. Y esa persona, joven de 40 años, que simplemente vino a un procedimiento muy básico, esa persona, por medio de esa vena que se le cortó, quedó incapacitado y a los pocos días falleció. Nunca debería haber pasado eso. Y ese estudiante cirujano renunció a su puesto, renunció a su trabajo. Dijo, esto no es para mí. Hermanos, ¿es cierto lo que dice la hermana White? Que se están arriesgando vidas y que se está cometiendo lo que dice ella 2 veces, asesinato real. Dígamelo usted, yo lo he visto, no una, sino que varias veces. Por eso el Señor, hermanos, pienso que tiene un propósito de que yo esté en esta cadena que ustedes me están invitando. Porque no es usted el que me invitó, es el Señor que me invitó. Porque quiere darnos a saber que Él no está de acuerdo con este estilo de curar. El Señor nos ha dejado maravillosas maneras de sanar. Primeramente, Él no quiere que estemos enfermos. De hecho, la hermana White dice que es un insulto a Dios estar enfermos. ¿Por qué? Porque en el libro, en la palabra de Dios nos dice, si guardares mis mandamientos y mis estatutos, que dice el Señor, ninguna enfermedad de los que mandé a Egipto te mandaré a ti. El Señor no quiere que estemos enfermos, pero si hemos caído en la enfermedad, tal vez por falta de conocimiento, tal vez porque no conocíamos el régimen de la Reforma por Salud, Él nos quiere educar para que no nos sanemos como el mundo sana, sino que vengamos a los pies de Él y que Él nos dará la sanidad. De hecho, mañana que nos toca participación,
seguiremos con la parte 2 y hay unas citas muy impresionantes, hermanos. No se pierdan la segunda parte de esto. El Señor le quiere invitar a usted en este día a que vengamos a sus pies y le pidamos perdón si hemos quebrantado las leyes de la salud, si estamos enfermos, porque la enfermedad nunca viene sin una causa, y que lo hagamos a Él nuestro sanador. Dice Él, porque yo soy tu sanador. No el sistema que el mundo practica, sino el Señor. Por eso el Señor nos ha dejado los maravillosos tratamientos de la hidroterapia. Saben que el escritor de profecía dice que los tratamientos hidroterápicos son más poderosos que cualquier medicamento del mundo. ¿Lo cree usted, hermano? Los tratamientos hidroterapios son más poderosos que cualquier tratamiento del mundo. Pero para poder hacer eso, hermanos, tenemos que confiar en ellos. Es por eso que yo me he enamorado de la manera que el Señor cura, con las hidroterapias, con las cataplasmas del barro, el carbón, y también con la manera de desintoxicar el cuerpo. Tenemos testimonios tras testimonios del Señor y yo de cosas que Él nos ha permitido ver con nuestros ojos, de cómo la persona, regresando a Génesis 1:29, la naturaleza automáticamente empieza a sanarse, a curarse. De hecho, la hermana White menciona que dice que de 10 casos, 9 de los enfermos se sanarían sin hacer nada más que regresar al régimen alimenticio original de Dios. Y yo le pregunté al Señor, 9 de cada 10, ¿y por qué no 10, Señor? ¿Por qué no 10? Y entonces, ¿por qué? Por la razón que el Señor nos perdona. El Señor nos ayuda a que podamos recibir ese perdón de Él, pero la naturaleza no perdona. Hay personas que han ido tan lejos en la enfermedad por el estilo de vida que han practicado, que aunque el Señor nos quiere dar la mejor calidad de vida, si empezamos a poner los métodos curativos de Dios, ya llega un momento donde la persona está muy avanzada, con el cáncer o con el tumor, que ya no es reversible porque la naturaleza no perdona. Pero si venimos a Él y empezamos a practicar su estilo de curación, Él nos dará los días que nos quedan de vida de una manera mucho más mejor que si nos quedamos en el tratamiento del mundo. Me recuerdo en una ocasión que había un cirujano de cáncer y él era en su área que él trabajaba, y en una ocasión él fue a unas conferencias de cirujanos. Y cuando regresó, yo lo recuerdo muy bien, y platicándolo con ustedes, puedo ver el momento donde estaba parado, quién estábamos en ese lugar. Y le preguntaron, doctor, ¿y cómo le fue en su conferencia? Y me dice, lo que aprendí es que si un día yo tuviera cáncer, nunca me dejaría que me dieran quimioterapia. Yo me quedé, hermanos, yo conozco el conocimiento del Señor, de lo que Él piensa de la reforma por salud, pero escucharlo de los labios de un cirujano fue algo muy extraordinario. Dijo, si yo un día tuviera cáncer, yo nunca dejaría que me hicieran quimioterapia. La quimioterapia no cura, simplemente es una manera muy dura de morirse despacitamente. Así, y hermanos, Él era el que recetaba la quimioterapia. Y aún que Él dijo eso, siguió recetando la quimioterapia. Pero, sin embargo, llegó un momento donde, no sé por qué razón, Él renunció a su puesto y se fue a otra clase de trabajo, a ser un doctor general, ya no trabajando con el cáncer. Pero, hermanos, aún los doctores
que hacen esta clase de procedimientos, que recetan esos tratamientos, ellos dicen, si yo fuera paciente, yo no lo haría. Qué interesante, ¿no? A veces como me gustaría que públicamente pudiéramos escribir todo lo que se vive, pero hay ciertas privacidades que nos piden. Sin embargo, pues el Señor me dice a mí que no debo de callar, que debo de compartir lo que mis oídos y mis ojos han visto. Por eso, hermanos, esta cadena es privilegiada porque es algo muy impresionante como el Señor nos está mostrando. La hermana White sigue diciendo, solo el médico competente y cuidadoso tendrá una mínima, hermanos, mínima relación con las drogas y nunca se jactaría de que los venenos fuertes son mucho más eficaces que una pequeña cantidad cuidadosamente administrada. El doctor, hermanos, que le diga a usted que el medicamento no daña, dice aquí, mucho cuidado, porque nunca debemos de jactarnos y decir que las drogas no hacen daño. Las drogas tarde o temprano van a hacer daño. Ahora, hay ciertas circunstancias donde uno tiene que atender a esta clase. Por ejemplo, hace reciente aquí en el estado de Washington, donde yo resido, hubo un tren que se accidentó y hubo varias personas que fueron bastantemente lastimadas. En ese caso, pues una cataplasma no le va a ayudar, o una cataplasma de barro, o una hidroterapia, cuando están en el estado de vida y muerte. Bueno, en ese caso, por eso el Señor, como el doctor Kellogg, era dirigido por Dios, en casos dramáticos, llevaba a un procedimiento más avanzado. Pero pudiendo evitar esto, cuando tenemos una simple enfermedad, debemos de atender a los métodos del Señor que nos ha dejado en los otros remedios naturales, pero aún así el paciente, aunque tuviera que ir a esos medios, tan pronto que sea posible, salirse y regresar a los otros remedios naturales. Entonces va a haber ciertas circunstancias, por ejemplo, hubo también un avión que se cayó hace unos años y hubo bastantes heridos. Bueno, es un caso muy especial donde hay ciertas veces que vamos a tener que atender esos métodos, pero no sería lo normal o lo más frecuente para nosotros en caso que no fuera esa clase de emergencia. En el libro médico, a Ministerio Médico, página 63, ella nos dice, el doctor nunca guarda silencio de la causa. Un doctor, cuando tiene un paciente, siempre tiene que educar al paciente. Y esto es algo que yo experimenté también. Antes de trabajar en cirugía, trabajaba para 3 cardiólogos. Y yo una vez tras vez escuchaba al cardiólogo decirle al paciente, no es su culpa. Usted no hizo nada malo. Es simplemente la genética o es simplemente algo que le tocó. ¿Y qué es lo que pasa? Que el paciente viene a ser una víctima. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tengo problemas del corazón? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo mi colesterol alto? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo las arterias tapadas? Y el doctor le dice, no es nada que usted está haciendo. Simplemente así le tocó. Y eso no es cierto, porque vamos a ver lo que dice la hermana White. Dice, cuando un médico comprende que una enfermedad que ha afectado el cuerpo es el resultado de ¿qué? Del hábito impropio de comer y beber, y a pesar de eso no le dice al paciente que su padecimiento se debe a acciones equivocadas, está perjudicando la fraternidad humana. Presente el asunto con delicadeza, pero nunca guarde silencio acerca de la causa de la enfermedad. Aquí dice ella que el doctor sabe, el doctor comprende que la enfermedad nunca viene sin una causa. La enfermedad, hermanos, viene por los hábitos o resultados de los hábitos impropios
impropios de nuestro comer y de nuestro beber. Y es el trabajo del paciente investigar cuál es el estilo de vida que lo ha traído a esta enfermedad. Y ella dice que es el trabajo del doctor enseñarle con delicadeza, pero nunca guardar silencio. Y hermanos, cuando usted ha ido a una cita de un doctor y el doctor se ha sentado a educarle? Yo nunca lo vi hasta ahorita y yo llevo varios años trabajando en el hospital. Entonces la cita está muy acertada, que un doctor nunca debe de guardar silencio. En el Ministerio de Curación, página 88, el título es Tomar drogas es contra de la luz de Dios. ¿Qué dijo, hermano? Ese solamente es el título. Todavía no leemos la cita. Tomar drogas o medicamentos es contra de la luz de Dios. Quiere decir que el Señor no aprueba que nosotros estemos tomando drogas o medicamentos. Una vez más, la cita es de Ministerio de Curación, página 88, párrafo 2. Y continúa diciendo, hay que enseñar a la gente que las drogas no curan la enfermedad. Hermanos, ¿quiere decir que su medicamento que usted está tomando le está sanando? La respuesta es no, no, no. Es cierto que a veces proporcionan algún alivio inmediato, momentáneo, que el paciente parece reprobar por efecto de esas drogas, cuando se debe en realidad a que la naturaleza posee fuerza vital suficiente para expeler el veneno y corregir las condiciones causantes de la enfermedad. Se recobra la salud a pesar de la droga, que en la mayoría de los casos solo cambia la forma y el foco de la enfermedad. Muchas veces el efecto del veneno, ¿del qué? Del veneno, parece quedar neutralizado por algún tiempo, pero los resultados subsisten en el organismo y producen un gran daño ulterior. Miramos aquí que las drogas no curan. Las drogas solamente nos van a enfermar más y las drogas el Señor los ve como un veneno. Y pregunto yo a usted en este día, si yo le diera a usted un precioso, lindo vaso de cristal con una agua cristalina y le digo, hermano, hermana, le traje este vaso y le puse un poquito de veneno, ¿usted se lo tomaría? Obviamente no, lleva veneno, aunque sea un poco. Pero nosotros mismos, al ingerir los medicamentos, al ingerir las drogas, lo que nunca permitiríamos que alguien nos hiciera a nosotros a tomar los medicamentos, solitos nos estamos ingiriendo el veneno. Por eso, hermanos, el Señor es muy detallista, nos quiere enseñar y dice, Señor, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Por qué? Dice al principio, yo reprendo al que amo. Hermanos, el Señor nos está reprendiendo en este día. Nos está reprendiendo con amor, nos está reprendiendo con esta invitación, por la única razón de que Él nos ama. Él no quiere que suframos, porque tarde o temprano esos medicamentos tendrán efectos secundarios. En el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, la página 20, la hermana White dice, penalidad de la ignorancia. ¿Qué significa penalidad? ¿Qué significa ignorancia? Por mi ignorancia, por su ignorancia, tendremos que pagar los resultados de lo que nos está diciendo. Aunque usted no sepa, aunque yo no sepa, el veneno está allí, el resultado está allí y tendremos que pagar la penalidad tarde o temprano. La cita continúa diciendo, Dios ha establecido leyes que gobiernan nuestra Constitución y estas leyes que Él ha implantado en nuestro ser son divinas. Y para cada transgresión
existe una penalidad que ha de cumplirse que tarde o temprano. La mayor parte de las enfermedades que han hecho sufrir y que están haciendo padecer la humanidad han sido creadas por los hombres debido a la ignorancia de las leyes básicas que rigen su propio organismo. Parecen indiferentes en materia de salud y trabajan con perseverancia para despadecerse, y cuando están quebrantados y debilitados, corporal y mentalmente, mandan a buscar al médico y se acarrean la muerte con las drogas. Vimos aquí que estas enfermedades están siendo traídas por la humanidad, y cuando las contraemos nosotros, ¿cómo? Por comer y el beber, como leímos anteriormente, nosotros mismos atraemos la enfermedad, y luego, después de que levantamos la ley de la salud, ahora vamos aún más adentro y buscamos al médico, buscamos a la medicina, y después, ¿qué pasa? Nos acarreamos la muerte con las drogas. Levantamos una parte, y ahora al consumir el veneno de los medicamentos va a ser aún peor. En vez de venir a Jesús y decirle: Señor, estoy enfermo, he quebrantado unas leyes de la salud, muéstreme dónde está mi pecado, muéstreme dónde está mi transgresión, cambie mi paladar y ayúdeme a hacer los cambios necesarios. En vez de hacer eso, lo que estamos haciendo es que estamos entrando de nuevo al estilo de las medicinas, o el estilo de como Egipto moderno está sanando. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 29, párrafo 2. Si se toma drogas, Dios no intervendrá. Vuelvo a leerlo. Si se toma drogas, ¿qué va a pasar? Dios no intervendrá. Quiere decir que el Señor hoy en este día, a usted, a mí, nos está dando el conocimiento de los efectos de las drogas. Y Él dice: pero si tú lo quieres seguir tomando, que dice Él, yo no te voy a parar, yo no te voy a detener, es lo que nos está diciendo. Y está como en el libro de Oseas 4, versículo 17, dice: Efraín es dado a ídolos, y que dice el Señor, déjalo. Él dice: mira, ellos conocen los efectos de las drogas, ellos han recibido el conocimiento y la enseñanza, continúan con ese estilo de vida, y que dice el Señor, déjalos. Hay otra cita que no voy a compartir, tal vez mañana nos toque compartirla, pero dice el Señor, déjalos a sus propios resultados. Quiere decir que nosotros mismos nos hacemos responsables. Hermanos, cosa difícil es caminar sin la presencia de Dios. Cosa difícil es caminar sin tener la seguridad que el Señor no está con nosotros ayudándonos. En Isaías 41:13, el Señor dice, porque yo soy Jehová, tu Dios, que te llevo de la mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. Si solamente nos aferráramos a esa promesa, Señor, usted me está diciendo que usted es mi Dios. Y usted me está diciendo que me lleva de la mano. Y aún, Señor, usted me dice, ¿qué mano me está tomando? La derecha. Y me dice que no tema, que usted me va a ayudar. Hermano, si creyéramos eso, si creyéramos esa promesa, le daríamos una oportunidad al Señor que nos sanara. Ahora, quiero aclarar, si alguien está en medicamento en este momento y el Señor, por medio de su Espíritu Santo, le está haciendo, como dice él, una reprensión porque nos ama y quiere que seamos celosos y nos arrepentamos, no le sugerimos que deje su medicamento de un día para otro, porque ese medicamento ya se hizo parte de su organismo. Y es como quitarle a un drogadito la droga, se va en shock el cuerpo.
Entonces, si estamos en medicamento y el Señor le está haciendo el llamado y usted lo está aceptando, lo más prudente hacer es que usted platique con el Señor, que le pida guía, empiece a practicar los 8 remedios naturales, haga una desintoxicación de su cuerpo y poco a poquito va a ir disminuyendo el medicamento. Poco a poquito lo va a ir dejando hasta que ya no tenga que depender de ellos. Así que no queremos que guarden el medicamento, especialmente si son del corazón o de otras cosas, pero pidámosle al Señor perdón, pidámosle al Señor guía, empecemos a incrementar los 8 remedios naturales y poco a poco nos vamos a ir retirando de las drogas o, como dice ella, del veneno. Es lo más prudente hacer. Aquí, para continuar, a la hermana White, hermanos, se le daban visiones, todos sabemos eso. Y en una ocasión el Señor le dio varias visiones. El mensaje selecto tomo 2. Y hoy en este día me gustaría compartir una visión que el Señor le dio a la hermana White. No sé si le llamaría visión, pero el Señor llevó a la hermana White dentro de una familia, dentro de un hogar, se puede decir. Y se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 506. Y aquí se encuentra una familia enferma. Y ella dice, me fueron presentadas varias ilustraciones acerca de este importante tema. La primera consistió en una familia integrada por el padre y una hija. La hija estaba enferma y el padre, en su gran preocupación, llamó al médico. Mientras conducía al médico a la habitación de la enferma, el padre manifestó una gran ansiedad. Es lo que se le mostró a la hermana White. El médico examinó a la enferma y habló muy poco. Ambos se retiraron a la habitación y dejaron al paciente solo. El padre le informó al médico que había tenido que sepultar a su esposa, a un hijo y a una hija, y que esa hija era lo único que le quedaba de la familia. Preguntó ansiosamente al médico si el caso de su hija era desesperado. Está contando ella lo que el Señor le mostró. El médico hizo averiguaciones acerca de la naturaleza y la duración de la enfermedad de la que habían muerto los demás miembros de la familia. El padre refirió presuciosamente los dolorosos hechos de las relaciones con la enfermedad de sus seres amados y dijo, doctor, mi hijo primero tuvo fiebre. Llamé a un médico. Este afirmó que podría administrar medicamentos que pronto suprimirían la fiebre. Le dio una medicina poderosa, pero quedó descontento por sus efectos. La fiebre sí disminuyó, pero mi hijo quedó en un estado gravísimo. ¿Qué es lo que pasó? El padre le está contando al doctor que acaba de llegar a su casa que su hijo se enfermó de una simple fiebre. Y cuando él llamó al doctor, el doctor le puso en ciertos medicamentos y aunque la fiebre se le bajó, los medicamentos se cambiaron en otra forma y en vez de que el niño se curara, el niño quedó muy grave, dice la hermana White, que el padre le contó al doctor. Y el padre continúa diciendo, se le administró nuevamente la misma medicina sin que esa produjera ninguna mejoría. El médico recurrió entonces a medicamentos aún más poderosos, pero mi hijo no obtuvo alivio alguno. Aunque la fiebre desapareció, él no se restableció, desmejoró rápidamente y murió. ¿Qué dijo la hermana White anteriormente? Asesinato real. El niño solamente tenía una fiebre, pero cuando el padre llamó al doctor y el doctor le dio medicamentos, ese niño murió no por la fiebre, sino porque
por los medicamentos que se le dieron al niño. Ahora, dice ella, le cuenta ahora de la madre. La muerte de mi hijo, tan repentina y inesperada, dice el padre, nos afligió muchísimo a todos, pero especialmente a la madre. Sus cuidados y la ansiedad experimentada durante la enfermedad del hijo y la aflicción ocasionada por su muerte repentina fueron demasiado para su sistema nervioso, de modo que mi esposa pronto cayó enferma. Ahora el esposo o el padre de la niña le dice al doctor: quedé desconforme con el procedimiento de ese médico. Perdí confianza en su habilidad y no llamé por segunda vez, hablando del que atendió al hijo. Llamé a otro para que atendiera a mi esposa enferma. Este segundo médico le dio una dosis abundante de opio. Afirmó que eso aliviaría sus dolores, tranquilizaría sus nervios y le daría descanso que tanto necesitaba. Es lo que le cuenta el paciente. El opio ha hundido a un estado de estupor a mi esposa. Se quedó dormida y nada pudo despertarla de ese estupor mortal. Su pulso y su corazón algunas veces latían violentamente y luego se debilitaban cada vez más hasta que dejó de respirar. Así fue como murió sin dar siquiera una mirada a su familia. Esta segunda muerte pareció más de lo que podíamos soportar. Todos nos afligimos muchísimo, pero yo quedé tan angustiado que no podía ser consolado. Es lo que el padre le está diciendo al doctor. Y entonces continúa él con su testimonio. Luego enfermó mi primera hija. La aflicción, la ansiedad y la vigilia habían minado su resistencia, de modo que sus esfuerzos decayeron y ella enfermó. Yo había perdido la confianza en esos dos médicos. Me recomendaron a otro médico que había tenido éxito en el tratamiento de los enfermos y aunque vivía lejos, decidí obtener sus servicios. Este tercer médico dijo que comprendía el caso de mi hija, afirmó que estaba muy debilitada, que su sistema nervioso se hallaba perturbado y que tenía una fiebre que podía ser controlada, pero que se requería tiempo para restablecerla de su estado de debilidad. Manifestó que tenía perfecta confianza en su capacidad para restablecerla. Él le administró un poderoso medicamento para combatir la fiebre de mi hija, pero cuando desapareció la fiebre, el caso tomó características alarmantes y se tornó más enferma. Cuando los síntomas cambiaron, le dio otros medicamentos que consideró más adecuados. Mientras estaba bajo la influencia de los nuevos medicamentos, pareció revivir por un tiempo, lo que halagó nuestra esperanza en su recuperación, pero esto hizo que nuestro chasco fuera más amargo cuando su estado empeoró. El último recurso del médico fue un medicamento llamado calomelones. Por un tiempo pareció estar entre la vida y la muerte. Cayó en un estado convulsivo. ¿Ves, hermanos, lo que está pasando? Le llama a un doctor, mata a su hijo. Le llama a otro doctor, mata a su esposa. Le llama a otro doctor y mata a su primera hija. El hijo tenía fiebre. La esposa solamente tenía los nervios alterados y la otra hija también tenía fiebre. Y los tres hermanos cayeron bajo las manos de los doctores, que cuando pusieron los medicamentos, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Cayeron más graves de lo que habían empezado. Y en este caso, el padre le está contando al doctor que la hija cayó en convulsiones, simplemente por el medicamento que se le dio. Dice él,
Cuando cesaron sus espasmos, comprendimos el doloroso hecho de que sus facultades mentales se habían debilitado. Comenzó a mejorar lentamente, aunque seguía sufriendo mucho. Sus miembros quedaron inválidos por el poderoso efecto del veneno que había ingerido. Vivió unos pocos años como una pobre enferma inválida y finalmente murió en medio de su gran sufrimiento. Esa muchacha solamente tenía fiebre, pero la dejaron que inválida y con mucho sufrimiento y con convulsiones. Y la hermana White continúa diciendo, cuando el padre concluyó su triste relato, miró con ojos implorantes al médico y le rogó que salvara a su última hija. El rostro del médico revelaba tristeza y ansiedad, pero no recetó nada. Ese fue el cuarto doctor que el papá trajo. Y cuando el papá le dio el testimonio de cómo su hijo, cómo su esposa, cómo su hija habían muerto, dice la hermana White que el rostro del doctor al escuchar ese testimonio estaba triste y con ansiedad, y él decidió no recetar el medicamento. Fíjense lo que pasó. Se levantó para retirarse y dijo que volvería al siguiente día. Se fue sin recetarle nada. En el mismo página sigue diciendo, luego se atrajo a mi atención al primer caso, porque a la hermana White le dieron muchos, el Señor le mostró varias visiones, varios casos de familiares. Y ahora ella regresa de nuevo a la continuación. Dice, habla del padre que había perdido a la esposa y a sus 2 hijos. El médico estaba en la habitación de la enferma. Ahora, imagínense esto, hermanos. La hermana White, el Señor le muestra la recámara, le muestra el doctor, le muestra al padre y le muestra a la enferma. Por eso ella dice, el médico estaba en la habitación de la enferma, junto a la afligida hija. El facultivo volvió a salir del dormitorio sin prescribir ningún medicamento. Es la segunda vez que ustedes ven que el doctor ve a la niña, pero no le da medicamento. El padre, cuando se encontró solo con el médico, parecía profundamente conmovido y preguntó con impaciencia, doctor, ¿usted no se propone hacer nada? ¿Dejará que muera mi única hija? El médico le dijo, he escuchado el triste relato de la muerte de su amada esposa y de sus 2 hijos, y usted mismo me ha dicho que los 3 murieron mientras estaban bajo el cuidado de los médicos, mientras hallaban bajo la acción de los medicamentos prescritos y administrados por sus manos. El doctor le reclama al padre, pero ¿cómo me está pidiendo que le recete algo cuando usted mismo me ha dicho, me ha dado testimonio que sus 3 familiares murieron por esta razón? El doctor le dice al Señor, los remedios no salvaron a sus seres amados, y yo declaro como médico que ninguno de ellos debería haber muerto. ¿Qué decía la hermana White? Asesinato real. El doctor continuó diciendo, pudieron haberse restablecido si no se les hubiese administrado en forma abusiva drogas que debilitaran la naturaleza y que finalmente la aniquilarían. Quiere decir que esos pacientes de fiebre y del estado emocional, el doctor le está diciendo que se podrían haber curado si no se les hubiera dado medicamento. Luego le dijo firmemente al agitado padre, no puedo administrar medicamento a su hija, tan solo procuraré ayudar a la naturaleza en sus esfuerzos por quitar toda obstrucción y luego dejaré que la naturaleza recobre las exhaustas energías del organismo.
Luego le dio al padre unas pocas instrucciones y le indicó que las siguiera estrictamente. Ahora sí empieza el método curativo de Dios. El doctor le va a decir cómo va a cuidar de su hija. Le dijo: mantenga a la paciente libre de toda excitación y de toda influencia deprimente. Fue la primera prescripción que le dio el doctor. Las personas que le asisten deberían estar gozosas y manifestar esperanza. Quiere decir que el paciente, nadie que le dijera: ay, pobrecita, ay, mira, lo siento mucho, ay, te ves tan enferma. El doctor estaba diciendo: esas personas no las quiero cerca de la paciente. Solamente personas que van a manifestar esperanza. Mira, el Señor te va a curar. Ten confianza en Dios. Es lo que le estaba recetando. Su dieta debe ser sencilla y debe darse la abundante agua para que beba. Hay que bañarla frecuentemente en agua pura y luego hay que friccionarla. ¿Qué le está haciendo aquí? La hidroterapia. Déjese que la luz y el aire entren abundantemente en su habitación. Debe disfrutar de un reposo tranquilo sin que nadie la perturbe. ¿Cuál fue la prescripción que el doctor le dio al padre? Nada más que los 8 remedios de salud que el Señor nos ha dejado. Es lo que le dio el doctor al padre. Dice la cita: el padre leyó lentamente la prescripción y se admiró por las instrucciones sencillas que contenía. Pareció dudar que esos recursos tan sencillos pudieran producir bien alguno. El doctor dijo: usted ha tenido confianza suficiente en mi habilidad como para colocar la vida de su hija en mis manos. No retire su confianza. Visitaré diariamente a su hija y lo instruiré acerca de la forma en que debe tratarla. Siga confiadamente mis instrucciones, porque confío presentársela dentro de pocas semanas en un estado de salud mucho más favorable si es que no está completamente restaurada. El padre parecía estar triste y en duda, pero aceptó la decisión del médico. Temía que su hija muriera si no recibía medicamentos. Y luego dice la hermana en la página 513. Nuevamente fue llevada a la habitación del primer caso, el del padre y su hija. La hija estaba sentada junto a su padre. Y ahora vamos a ver, hermanos, lo que los 8 remedios naturales han hecho en esta hija. Dice, estaba sentada junto a su padre, gozosa y feliz, con el brillo de toda la salud en su rostro. El padre la contemplaba con feliz satisfacción y su rostro revelaba la gratitud de su corazón porque se le había devuelto a su hija. El médico entró y después de conversar brevemente con el padre y la hija, se levantó para retirarse. Se dirigió al padre en los siguientes términos: le devuelvo a su hija en plena salud. No le administré ningún medicamento que habrían podido quebrantar su constitución. Y le dice: los medicamentos no habrían sido capaces de devolverle la salud. Los medicamentos trastornan la delicada maquinaria de la naturaleza, quebrantan la constitución y matan, pero nunca curan. Solo la naturaleza posee el poder de restaurar. Únicamente ella puede reconstruir sus energías exhaustas y reparar los perjuicios que ha recibido por desatención de las leyes que gobiernan. Vemos aquí, hermanos, que la niña fue sanada simplemente por los 8 remedios naturales. Y recordemos que uno de los remedios naturales es la confianza en Dios. Esto es lo que va a sanar la enfermedad de usted. Eso es lo que va a sanar
la enfermedad de sus seres amados, porque como dijo el doctor, y la hermana White lo oyó y lo escribió, cuando el Señor le permitió entrar en esta recámara en visión, dijo, los medicamentos no curan, solamente matan. Y la hermana sigue diciendo, luego preguntó al padre si estaba satisfecho con ese método de tratamiento. El feliz padre manifestó su sincera gratitud y completa satisfacción diciendo, he aprendido una lección que no olvidaré. Fue dolorosa, pero su valor es inapreciable. Ahora estoy convencido de que mi esposa y mis hijos no deberían haber muerto. Sus vidas fueron sacrificadas mientras estaban en manos de los médicos a causa de sus drogas venenosas. Fue lo que el padre le contestó. Y hermanos, qué interesante visión le mostró Dios a la hermana White. Y esa visión fue escrita hace muchos años para que usted y yo, hoy en este día, si nunca lo hemos leído, si nunca lo hemos escuchado, revivamos esa visión que el Señor le dio. Y ahora no solamente es la hermana White que es traído a esta recámara con el padre y la hija y el doctor. Hermanos, en esta tarde el Señor le ha permitido a usted y me ha permitido a mí entrar en esa visión, porque está escrita, inspirada por el Espíritu Santo, fue cierta y verdadera. En el mensaje selectos, página 515, dice, la ingestión de drogas ha producido más muertes que todas las demás causas combinadas. Póngale usted accidentes de carro, accidentes de avión, accidentes de droga. Dice que al tomar medicamentos es lo que ha matado más gente. Si hubiera en el país un médico, ¿cuántos? Un médico, en lugar de millares de ellos, se evitarían una gran cantidad de muertes prematuras. Una multitud de médicos y de drogas han maldecido a los habitantes del mundo y han llevado a miles a descansar prematuramente a la tumba. Los medicamentos, hermanos, y los doctores que no tienen el temor de Dios, que están curando con este sistema de Egipto moderno, hermanos, nos están llevando a la muerte prematura tarde o temprano. Ella dice en la página 516, mensajes selectos tomo 2, las drogas nunca curan la enfermedad, únicamente cambian su forma y su localización. Solo la naturaleza es restaurador eficaz y podría llevar a cabo su tarea de forma mucho mejor si se la dejara librada a sí misma. Pero pocas veces se le concede este privilegio. Quiere decir que nosotros nos podemos sanar si solamente mantenemos los otros remedios naturales. Pero dice ella, muy pocas veces las personas le van a dar la oportunidad a los 8 remedios naturales. Si la naturaleza estropeada soporta la carga y finalmente cumple en gran medida la doble tarea y el paciente vive, el médico es el que recibe el crédito. Dicen, ay, el doctor me curó, el cirujano me sanó, cuando en sí dice que el cuerpo estuvo trabajando arduamente para pelear contra ese veneno y sanarse a sí mismo. Y en vez de darle el crédito a Dios porque Él tuvo la victoria cuando alguien se sana, el crédito se lo damos al doctor o al cirujano. Pero si la naturaleza fracasa en su esfuerzo por expulsar el veneno del organismo y si el paciente muere, se dice que eso se debe a las inescrutables disposiciones de la providencia. Es que fue la voluntad de Dios, o es que Dios lo permitió, o Señor, ¿por qué dejó que mi amado se muriera? Si el enfermo se sana después de las drogas, el crédito se le da al doctor. Pero si el enfermo muere después de las drogas, ¿a quién se le culpa?
le culpa al Señor. Miramos aquí, hermanos, cómo el Señor nos quiere mostrar hoy en este día que Él tiene un método muy diferente de curar, el método curativo de Dios. Y voy a terminar con 2 citas. Dice la hermana White: aunque me pudiera sentir indispuesta, dice ella, no esperaría recuperarme solo estando en cama. Recurriría a la ayuda del poder de la voluntad, dejaría la cama y me dedicaría a algún ejercicio físico y activo, pero no acudiría a los doctores. En el libro Ministerio Médico, página 139, y con esta cita termino. Observaría estrictamente, dice ella, hábitos regulares de levantarme temprano, comería frugalmente, liberando así el organismo de una carga necesaria, daría cabida al gozo y me beneficiaría con el ejercicio adecuado del aire libre. Me bañaría frecuentemente y bebería en abundancia agua pura y blanda. Si esta conducta se siguiera perseverantemente, resistiendo a la inclinación de hacer lo contrario, obraría maravillas en la recuperación de la salud. Lo que la hermana White dice, con lo que yo he visto, con lo que el Señor me ha mostrado, dice ella, si yo cayera enferma, lo que mencionó paso por paso es que ella llevaría los 8 remedios que el Señor nos ha regalado. Hermanos, debería de ser lo mismo para usted y debería de ser lo mismo para mí. Hoy en este día el Señor nos ha revelado que los medicamentos no curan. Los medicamentos solamente tarde o temprano van a cometer asesinato real. Y el Señor empezó con la cita, Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Yo lo veo de esta manera, hermanos. Hubo un tiempo donde usted y yo no conocíamos el sábado. Pero cuando el Señor nos trajo la verdad del sábado, tuvimos que hacer una decisión de continuar en nuestras sendas antiguas o hacer un cambio y un compromiso con Dios. Tal vez usted como yo, tal vez no habíamos tenido esta luz y cuando nos enfermamos nos íbamos al doctor o al cuarto de emergencia. Pero hemos visto en esta noche que los medicamentos solamente van a hacernos daño, que los medicamentos es veneno y que aquellos que caminan en la luz sabrán que el Señor no está de acuerdo con esta manera de sanar. El Señor primeramente quiere que practicamos los principios de una reforma pro salud, pero si los hemos quebrantado o no los conocíamos, podemos al Señor pedirle al Señor que nos guíe, porque dice, si hay alguien que le hace falta conocimiento, que le pidamos a Él y Él nos dará en abundancia. Y nos da una promesa de que Él será nuestro sanador y que ninguna enfermedad de lo que dio a los egipcios nos dará a nosotros. Hoy es el día, hermanos, que dice el Señor, yo he puesto delante de ti el bien y el mal. Escoge el bien para que te vaya bien. Oremos. Padre Celestial, le damos gracias por esta oportunidad de estar en esta cadena de oración. Señor, yo no veo las caras ni sé quiénes o cuál sea la situación. Cada oyente está presente en este momento o que oirá estos audios. Pero Señor, yo solamente he sido una portavoz de su palabra. Le dejo los resultados a usted y al Espíritu Santo. Solamente usted puede dar los corazones. Solamente usted sabe quién necesita este mensaje. Pero le pido perdón por mí y por mis hermanos, que tal vez, Señor, por falta de conocimiento, nosotros podemos perecer. Denos el querer como hacer su santa voluntad y ayúdenos a ser un pueblo diferente, un pueblo sano, que la gente pueda ver que somos un pueblo peculiar y que tenemos un Dios poderoso que educa a su pueblo porque lo quiere redimir. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Tenemos un ratito. No sé si alguien tiene algunas preguntas. Mardita, ¿podrías tomar algunas preguntas? Unas 2 o 3. Hasta la gracia del Señor, sí, hermana. Amén. Entonces, yo tengo una. Cuando dices no asesinato, eso se puede referir a que nosotros que sabemos que tenemos que nuestro cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo, ponernos en las manos de un doctor que no está consagrado, podríamos prácticamente estar cometiendo asesinato nosotros mismos, aparte, no solamente de parte del médico, sino también nosotros sabiendo eso. Prácticamente eso sería totalmente mal, como tú dices, un insulto para el Señor. Sí, ese tópico es bastante delicado por el contenido de las citas que hemos leído, pero lo que nos está diciendo es que el doctor sabe que cada medicamento tiene efectos secundarios y esos medicamentos van a atacar, no es nada indiferente a los doctores, que cada medicamento está dañando los riñones y está dañando el hígado, y tarde o temprano tanto esos órganos van a fallar y la persona pues va a recibir los resultados y va a morir una muerte prematura. Al ella decir asesinato real, es que cada pastilla que nos tomamos tiene en sí mismo un poco de veneno que va dañando los órganos. Entonces nosotros mismos estamos dañando los órganos al tomar ese veneno despacitamente y va a traer consecuencias. Ok, amén, amén. En parte le estamos tratando, estamos consiguiendo eso de los médicos, ¿no? De las personas que no son consagradas al Señor, que serían en este caso los médicos, ¿no? Sí. En el caso que nosotros estamos viviendo en las ciudades y no hemos salido de las ciudades, porque estaba pensando en la mañana, en un poquito, ¿no? Y estaba hablando con el hermano Toniel, el hecho de que no hemos salido de las ciudades y nosotros, si pasa un accidente grande, nosotros tenemos que recurrir al hospital, ¿no? Porque no hay otro medio. Digamos, un chico me estaba contando qué pasaría si yo tengo un tubo grande y se pasa por todo mi cuerpo, entonces ¿a dónde yo tengo que ir? Entonces, ¿tú crees que si nosotros estamos realmente consagrados al Señor, el Señor no dejaría que nos pase eso sabiendo que nosotros no queremos recurrir a esos medios? Porque al final vamos a estar en las manos otra vez de esos médicos que no son consagrados. Y entonces es algo difícil, ¿no? Porque como estamos aquí en Babilonia, ¿no? En Babilonia prácticamente. Entonces nos hemos acostumbrado a eso y eso es triste, ¿no? Sí. Hay una cita en Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 12, y habla del rey Asa. Y el rey Asa fue un hombre muy bendecido por Dios. El Señor le dio muchas victorias en las batallas que él peleaba. Pero hubo algo que le pasó al rey Asa, aunque era un hombre de batalla, un hombre que Dios le daba las victorias. En Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 12, dice: y el año 39 de su reinado enfermó Asa de los pies para arriba, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Entonces, el Señor quiere que cuando estemos enfermos, le busquemos a Él, que tratemos sus remedios naturales. Obviamente va a haber casos donde están tan avanzados, que pues los simples remedios naturales van a tomar mucho tiempo. Pero la hermana White, en el Espíritu de Profecía, una y otra vez enfatiza que el pueblo de Dios debe tener sanatorios donde podemos recibir a los enfermos.
Y esos sanatorios era para recibir los enfermos de cualquier clase, aún de cáncer o de cualquier enfermedad, y tratarlos con los remedios naturales que el Dios nos ha dejado. Pero vemos que estamos en la actividad y no estamos siendo obedientes al mandamiento que el Señor nos ha dejado, de que salgamos de las ciudades y tengamos esos sanatorios para sanar a los enfermos. Pero como dijiste tú, hermana, va a haber casos muy dramáticos, como la experiencia que vi del tren que se cayó aquí en Washington y hubo heridos. Pues en casos muy drásticos, el Señor pues permite que haya esa clase de ayuda en el momento, pero el consejo sería lo más pronto posible regresar a los otros remedios naturales, porque pues sí va a haber ocasiones donde no se puede, pero simplemente aún en un caso de emergencia, esos medicamentos que vamos a ingerir van a traer consecuencias, pero si pronto regresamos a los otros remedios naturales, el Señor nos puede ayudar a restaurar y desintoxicarnos de esas veneno que trae la medicina, se puede decir. Pero es algo muy personal con el Señor. La hermana White nos dejó las citas. Cierto que en el tiempo que ella vivía los medicamentos eran mucho más fuertes y más potentes. Ahora los medicamentos son un poco más modernos y menos dañinos. Sin embargo, yo en particular en casa tengo una copia de un libro que tiene todos los medicamentos prescritos que se le dan a los pacientes con cada efecto secundario. Y cada uno de ellos te van a dirigir que ataca los riñones y el hígado. Despacito, pero lo van a atacar tarde o temprano. Cuando dice asesinatos reales, que esos medicamentos que tienen ese poco de veneno, tarde o temprano tendremos que pagar las consecuencias de ese medicamento ingerido. Con los side effects, ¿no? Con lo que los medicamentos pueden hacer daño a nuestro cuerpo. Amén, amén. Sí. Hermano Toniel, ¿usted tiene alguna pregunta? No, hermana, solo quiero apoyar a la hermana que realmente está compartiendo algo muy, muy cierto. Usted sabe de que yo no estoy de acuerdo con que la gente vaya y use los hospitales. Yo le llamo los brujos, porque realmente el farmacéutico, eso es lo que eran antes los brujos, y realmente yo también estoy de acuerdo de que no debemos de acudir a los brujos, que nosotros deberíamos de realmente, como dijo la hermana, a un puesto de avanzada donde tengamos que ser tratados. Pero hay una cosa, que la desobediencia nos lleva a nosotros al pecado, porque si nosotros no escuchamos, como dijo la hermana, no ingerir los alimentos adecuados, claro que nos vamos a enfermar. Y nosotros vamos a pagar las consecuencias de los enfermos, de llegar a ser enfermos. Yo vengo de una familia donde todos podrían hacer un hospital de mi familia porque tienen todas las enfermedades. Y yo, por la gracia de Dios, soy el único que no tiene ninguna enfermedad. A los 69 años no padezco de ningún dolor de cuerpo, de ninguna enfermedad. ¿Por qué? Porque yo escuché al profeta. Dice de que nosotros debemos de escuchar al profeta. Yo estoy muy de acuerdo con lo que la hermana dice, que por falta de conocimiento, pero nosotros debemos de escuchar.
al profeta y su pueblo será prosperado. Pero si no escucha al profeta, ¿qué es lo que le espera al pueblo? Bueno, será disipado, será el enemigo lo atacará, porque el enemigo lo único que sabe es destruir. Y claro, yo estoy muy de acuerdo con la hermana de los remedios caseros, porque eso es lo que yo uso. Yo fui para Pensilvania en un tiempo con un hermano adventista y él se intoxicó. Y ahí mismo paré yo en una tienda, compré 2 limones, los exprimí, me dieron un vaso de plástico, dos limones, y le dije que se tomara esos 2 limones, se los tomó. Pero como él no tiene la experiencia, pues entonces me dijo, no, yo quiero ir al hospital. Ok, pues vamos al hospital, le digo yo, pero por lo menos ya se tomó los limones. Y ahí mismo empezó a vomitar el hombre. Y claro, la intoxicación, o sea, el veneno, iba en ese vómito. Y cuando él llegó al hospital lo tuvieron ahí, y cuando lo examinaron, después de 8 horas lo examinaron, le dijeron, no, usted no tiene nada. Claro que no tenía nada porque había botado el veneno. Y esa semana me tocó a mí predicar en la iglesia, y precisamente yo traje el caso del hermano. Pero sí, nosotros debemos de escuchar, y quiero felicitar a mi hermana que trajo este tema. Realmente son temas de la verdad presente. Hoy día eso es lo que nosotros tenemos que estar viviendo el evangelio, porque es potencia de Dios, y por medio de vivir vamos a predicar este bendito evangelio. Adelante. Amén. Gracias, hermano, por su comentario. Amén, qué lindo. Entonces, hermanos, mañana vamos a tener nuevamente nuestra querida hermana Marta Orozco, y pues de repente podemos hacer un poquito más de preguntas sobre nuestra salud. Yo, por ejemplo, yo quería saber si la mantequilla es mala, la mantequilla de maní, porque, bueno, la mantequilla que viene de los animales es mala, en completo la mantequilla es buena o es mala. Bueno, esas cositas pequeñas, ¿no?, que a veces nosotros necesitamos saber. Mañana preparen sus preguntas y vamos a estar aquí entonces desde las 8:15. Esta vez entramos un poquito más temprano, Martita. Muy bien, hermana, pues un privilegio. Una vez más, pienso que no es casualidad que he recibido la invitación, y no fui yo que la recibí, sino que es el Señor que quiere educar a su pueblo y tal vez despertarlo de un mensaje que en lo particular yo nunca había escuchado predicar, hasta que yo empecé a leer el Espíritu de Profecía y el Señor me lo predicó a mí. Y lo que el Señor me predicó a mí, se lo quiero compartir a cada uno de ustedes de parte del Señor. Amén. Estaba buscando a ver si hay alguna pregunta aquí. Jason y Noah, ahí está Lolita, buenas noches, saludos de México. Ahí están los hermanos, les damos la bienvenida y también unas buenas noches a los hermanos que están con nosotros comunicándose en este momento por medio del YouTube. Pues tenemos un lindo grupo, Martita, y si podemos hacer una oración más entonces, y nos vamos a descansar, y mañana preparamos nuestro corazón, nuestro papel, nuestro lapicero para preguntas y también para aprender, ¿no?, todo lo que se nos va a enseñar. Martita, si hacemos otra oración más. Claro que sí, hermana. Señor Padre Celestial, que usted todo lo sabe y usted todo lo ve. Señor, usted sabe cada uno de los oyentes presentes. Tal vez durante este grupo hay personas que están enfermas, tal vez muy graves, tal vez con medicamentos. Pero, Señor, usted ayúdeles a hacer un autoexamen con medio de su Espíritu Santo
y que cada uno, Señor, no seamos como el rey Asa, y en vez de acudir a usted, acudimos a los médicos. Usted, Señor, dice y nos da la promesa que ninguna enfermedad de las que mandó los de Egipto nos mandará usted a nosotros. Ayúdenos, Señor, a ser restaurados. Ayúdenos a enamorarnos primeramente de usted para que podamos sinceramente y en obediencia guardar aún su régimen pro salud que nos dará la sanidad. Señor, usted viene por un pueblo, viene por 144,000. Usted nos está preparando porque en el tiempo de angustia no habrá medicamentos. En el tiempo de angustia no tendremos los hospitales accesos a nosotros. Usted quiere preparar un pueblo sano que va a serle fiel hasta el final. Ayúdenos a ser parte de este grupo si todavía estamos vivos cuando venga usted en las nubes de los cielos. Le ponemos a cada persona en su presencia, en sus divinas manos, y que nos ayude, Señor, a obedecer lo que usted nos ha enseñado, porque cuando usted dice verdad recibida y no practicada o compartida, pierde su poder santificador. Le dijo a su pueblo en sus manos, solamente fui su portavoz y los resultados usted los llevará. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén.